Desde esa experiencia, ¿cuál crees que es uno de los mitos más grandes que existen sobre cómo funciona o cómo debería funcionar la administración de la salud pública en México, desde tu experiencia? Mira, muy bien. Sobre todo, lo más interesante de esto es que he estado aportando mi granito de arena para que personas profesionales como tú, como otros compañeros que tenemos, podamos de alguna manera desenvolvernos e ir avanzándole. El sector del turismo es Sistemático y que se forme una gran cadena de valor, ¿no? Y que exactamente, sea un círculo virtuoso, de esa forma. exactamente, así es. Y has estado en espacios de mucha presión operativa y toma de decisiones dentro del sistema de salud. Bienvenidos a Más que Cirugía. Este es un espacio donde entendemos que la salud, el bienestar y la medicina no se construyen únicamente desde el consultorio o el quirófano, sino también desde las decisiones, los sistemas, la visión y las estructuras que impactan la vida de miles de personas. Y justamente por eso el episodio de hoy nos invita a mirar más allá de la práctica clínica, para entrar en una conversación sobre liderazgo, políticas públicas, innovación y el futuro del sector salud. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una persona cuya trayectoria refleja precisamente esa evolución del entorno médico moderno. Doctor Aarón Ureña, qué gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. Es un honor aquí estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, el nombre de este podcast es Más que Cirugía y creo que su trayectoria representa muy bien esa idea. ¿Cuál fue ese momento o esa inquietud que lo llevó a mirar más allá del ejercicio clínico tradicional al interesarse por la gestión de las políticas públicas? Sí, bien. Yo pertenezco al gremio médico, soy médico cirujano egresado de la UABC en Mexicali. Y en definitiva, como todos los que hemos estudiado para ser médicos, doctor, tú bien lo sabes, es esa vocación que tenemos de servicio. Sin embargo, a veces notas que puedes dar un poco más con respecto a esto que mencionas, que es la cirugía y la clínica por separado, y yendo un poco más lo que es la política pública. Es decir, a mí yo me di cuenta en aquel entonces que no era suficiente nada más atender a lo que son los pacientes, sino es que existe un modelo o una tendencia de cómo es que pudieras darle el seguimiento correspondiente y sobre todo estandarizar lo más que se pudiera con respecto no nada más a la parte del paciente, sino también a sus familiares y a su entorno, ¿no? Exacto, hay un punto fino, ¿no? Es correcto. Estandarizar sistemas y estructura. Entonces, eh, yo siempre me di cuenta que pude haber o podía agregar un poco un valor agregado de lo que hacía como médico, como profesional. Y entonces me interesó demasiado lo que es lo que es la gestión y política pública, que es una de las maestrías que tengo. Entonces, me pareció muy acertado el que nosotros podamos buscar el cómo estructurar aquello entre lo que son los sistemas existentes, que de por sí a veces se encuentran fragmentados, buscar el emparejarlos para beneficio del paciente. Y eso es lo que me motivó a estudiar esto. Exactamente, no solo la atención directa en consultorio clínica o incluso por volumen, Ujú. sino hacer estándares, hacer un sistema verdadero en el cual pueda proyectar la calidad a nivel institucional y de masas, por supuesto. Y para eso, pues te llevó a buscar el conocimiento en la maestría que comentas que hiciste y pues, ¿qué tal te cambió el panorama o la visión después de hacer esa maestría? Muy bien. Sobre todo, lo más interesante de esto es que he estado aportando mi granito de arena para que personas profesionales como tú, como otros compañeros que tenemos, podamos de alguna manera desenvolvernos e ir avanzándole. En este sentido, de una manera que nos permita ofrecer nuestros servicios con calidez por supuesto, pero la calidad es sobre todo algo muy relevante
que no debemos de descuidar en ningún momento. Recordemos que estamos manejando seres humanos. A diferencia de otra industria, yo les comentaba hace rato que el turismo de salud a veces no tiene nada que ver con médicos, ni con dentistas, ni con hospitales. Claro. El turismo de salud es una industria que se ha consolidado y que involucra lo que llamamos nosotros la cadena de valor. Así es. Entre ellos está el restaurante, está el hotel, está el tour Transportes. operador, está absolutamente todo lo que es eso que nosotros ya conocemos de una manera adecuada aquí en lo que es Baja California y que nos ha permitido que ese modelo eh, signifique una experiencia y esa experiencia se lo lleva el paciente, se lo lleva el familiar y nos recomienda. Excelente. Ahorita que mencionas Baja California, se ha consolidado como un referente importante en turismo en salud y desde tu experiencia, ¿qué ha hecho posible ese crecimiento y qué se necesita para que siga evolucionando y de forma sólida y responsable? Desde luego. Baja California es líder y pionero en turismo de salud. Nosotros decimos que estamos bendecidos, porque este estado reúne muchas cosas atractivas. Estamos con la franja fronteriza, con el proveedor de turismo de salud más relevante, más importante, no nada más de nosotros, de nivel mundial. California se considera como un proveedor de turismo de salud tanto para Sudamérica como para lo que es Turquía, lo que es Indonesia, etc. Entonces, nosotros dejar bien clarito, en California existen 8 millones de personas que quieren venir aquí a Baja California y que a veces dicen, pero ¿por qué es que no vienen? Sabemos que existen varias condicionantes ahorita que tienen que ver con la geopolítica, con cuestiones de seguridad, etcétera. Sin embargo, se están atacando, se están combatiendo y la gente lo entiende, pues, porque en todas las partes del mundo pudiera haber ese tipo de cosas. Pero lo que más nos afecta a nosotros es que no nos hemos organizado entre todos y no nos hemos unido para otorgarle ese mensaje que la gente quiere experimentar y quiere ver. Entonces, sí es muy relevante esto. Tenemos lo que es la franja fronteriza con California, con Arizona, inclusive personas de Nevada y de otros lugares llegan a nuestro estado. Y bien curioso porque nosotros, por ejemplo, el 66% del turismo de salud se concentra en esta ciudad. Pero, por ejemplo, tenemos también el comportamiento en los algodones, que maneja una muy buena cantidad Odontología. de odontología y de farmacias. Ok. Y en este año, yo acabo de regresar de una reunión allá y hablábamos de esto, que en este año extrañamos mucho a los canadienses que se venían en el invierno a pasar acá en lo que es Arizona y cruzaban a los algodones. Pues en esta ocasión, por las cuestiones geopolíticas, casi no vinieron, ¿no? Entonces, es muy importante el decir, ¿qué es lo que a nosotros nos haría acrecentar más esa experiencia que el paciente extranjero y el paciente regional o inclusive el paciente nacional ve en nosotros? Nosotros tenemos un grado de madurez en turismo de salud muy adecuado. Por supuesto. Y eso nos distingue, por supuesto, La pero no experiencia. quisiéramos nosotros que esto se decayera. ¿De qué sirve ser el mejor médico si no van a estar viniendo los pacientes? Así es. Entonces, por eso es muy importante trabajar en formalizar lo que es la industria del turismo de salud. Y no hablamos nada más del médico, podemos hablar también de ese promotor o ese broker que pudiera estar de alguna manera trayendo pacientes que por querer ahí conseguir un dinero o algo así, te trae un paciente en unas malas condiciones Gratificación instantánea. y que tú no puedas atender porque lo ves que está en muy malas condiciones. De ahí es muy Un riesgo. importante, es mucho riesgo. Entonces, de ahí muy importante el que la promoción del turismo de salud sea responsable. Así como los médicos hacemos la atención ética y el abordaje ético de los pacientes, también aquellos que hacen esa promoción, aquellos que nos benefician también trayendo pacientes, pues que se apeguen a las buenas prácticas. Tan sencillo como eso, ¿no? Así es, ahorita mencionaste, bueno, el tema de el mercado estadounidense, la oferta, la demanda, y no solo es manejar volúmenes, sino
crear sistemas, estructuras que puedan estandarizar procesos. Muy interesante. Y eso nos lleva al tema de la inteligencia artificial, la digitalización de procesos. Ujú. Y bueno, se habla mucho de la digitalización, automatización e innovación, pero no siempre queda claro cómo es realmente la mejora en la experiencia del paciente. Desde tu visión, ¿cómo puede la tecnología hacer más eficiente el sistema de salud sin perder el componente humano? Es decir, hoy en día podemos ver con estas automatizaciones una deshumanización del arte médico, ¿no? Disculpa que suena un poquito romántico el tema, pero creo que es de interés. Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado de ambos lados de la moneda, o sea, en la parte de lo que es la digitalización, la parte de lo que es la tecnología y la innovación tecnológica aplicada a la salud, y la parte médica y de la promoción responsable del turismo de salud. Estuve ahí pues apoyando en lo que es la Agencia Digital de Baja California, que ha hecho un excelente trabajo Así en es. este sentido. Y es algo muy contradictorio pensar que la parte de digitalización y de las tecnologías aplicadas a la salud eh, condicionan un desapego al paciente. Quizás hemos requerido que pase un poco más de tiempo y adaptarnos a esta innovación tecnológica para que nos brinde, si acaso, todo lo que son los procesos que tú mencionabas, doctor, Sí. que si se pudieran estar automatizando, por ejemplo, ya llegó el paciente, manejó la cita, le avisó, etcétera, etcétera, y entonces, a lo mejor él está capturando todo lo que estamos hablando y está generando el expediente electrónico, que esa es una de las cosas que me gustaría tocar después. Ok. Sin embargo, nos permitiría, en este caso, tener un contacto directo y otorgarle mejor calidad de atención al paciente. Yo lo veo así. Sí, Sin embargo, totalmente. muchas de las veces es muy relevante tener en consideración que en este respecto se debe también tener gente muy profesional, como los médicos, en la parte digital. Igual, ser muy éticos y ser muy apegados a lo que son protocolos y procesos. Así es. De esta manera nosotros pudiéramos obtener el máximo beneficio de esta tecnología. Sin embargo, también tenemos que tener el cuidado suficiente para que la inteligencia artificial sea aplicada con buenas prácticas y no de la otra manera, porque hay veces que hay entes o personas que mal usan la inteligencia artificial y malinforman, este, eh, eh, hacen algún tipo de modificaciones que no son los que nos representan a nosotros como profesionales, y ahí hay que ser cuidadosos y sobre todo hay que tener la mano dura como autoridad para aquellos casos en los cuales se utiliza de manera inadecuada o no está formalmente eh, eh, estructurado este tipo de procesos. En este sentido, en lo que es la administración actual, hemos hecho alguna modificación en lo que es la política pública y lo vamos a someter a consideración para que sea evaluado y hacer algunas modificaciones que beneficien el uso adecuado de estas El uso tecnologías. El responsable de uso las responsable, tecnologías, de la exactamente. digitalización y de la inteligencia artificial, que también puede ser manipulada de tal forma y crear un poquito de caos y de incluso más riesgo en el paciente, ¿no? Por ese exceso de confianza. Sí, y sobre todo es blindar de alguna manera o encapsular la buena práctica. Y Así es. estamos hablando de formalizar, de estandarizar y llevar a cabo con mucha responsabilidad las buenas prácticas en todo lo que es A el nivel sector del turismo de salud. sistemático y que se forme una gran cadena de valor, ¿no? Y que Exactamente, sea un círculo virtuoso, de esa forma. exactamente, así es. Y has estado en espacios de mucha presión operativa y toma de decisiones dentro del sistema de salud. Desde esa experiencia, ¿cuál crees que es uno de los mitos más grandes que existen sobre cómo funciona o cómo debería funcionar la administración de la salud pública en México, desde tu experiencia? Mira,
Ciertamente, yo he estado como director de algunos hospitales privados y públicos. Me parece que tendríamos que trabajar y uno de los grandes mitos es que el funcionario público no haga bien su trabajo. Es un mito. En realidad nosotros sí hacemos bien el trabajo. Sí. Es decir, yo lo platicaba antes de estar aquí con Luis. Yo la verdad es que yo aprecio mucho estar donde estoy ahorita, donde he estado también, porque yo siempre estoy en apego a la normatividad vigente, a lo que son protocolos, a lo que son procesos y sobre todo al hacer las cosas de forma responsable. Sí. Yo disfruto mucho apoyar al gremio. Es decir, Sí. terminando mi gestión, yo voy a regresar, al igual que tú, a dar consulta y a Ser hacer pacientes. operativo, consultorio. Y tú sabes que eso lo disfrutamos bastante también. Pero entonces, esta oportunidad que yo tengo de adherirme a una estrategia que pudiera detonar, digamos, un turismo de salud más eficiente, más responsable, más adecuado, más formalizado y sobre todo que todos tengamos, la verdad, la confianza en uno para decir, ¿sabes qué? Vamos a llevar esto a un mejor orden. El mejor orden nos va a permitir a nosotros trascender como lo que somos, pues somos unos líderes en el turismo de salud. ¿Qué crees que lo que he aprendido yo de todo esto? Lo que nos hace grande a nosotros es unirnos todos, de veras. O sea, insisto otra vez, ¿de qué sirve que uno sea el mejor médico del mundo si ya no te van a venir a visitar pacientes? Pues por algún descuido de uno o de otro. Sí. El Entonces, desprestigio, la difamación, todas sí. estas cosas. Entonces, sí es muy importante que eh, unamos esfuerzos y cada uno pongamos nuestro grano de arena. De esto podemos estar viviendo, sí, pero también tomen en consideración que estamos tratando seres humanos y esos seres humanos nos debemos a ellos, al paciente. Y ellos confían bastante en lo que estamos haciendo por ellos. Déjame hacer un poquito el punto de quiebre de esto a nivel político, porque bueno, las políticas públicas no solo se construyen con promesas, sino con lo que realmente se ejecuta, se puede ver tangiblemente. Entonces, ¿cuál sería el verdadero parteaguas? Porque dices, bueno, si hacemos bien la función, también te preguntaría, ¿no? Analógicamente, si el sector salud faltan médicos o son lo suficientes y hacen bien su trabajo. ¿Cuál sería este verdadero parteaguas para que funcionaran las cosas? Hay que ver esto de una manera muy amplia, doctor. En el sentido, como en todos los sectores, siempre va a haber necesidad, no nada más de más médicos o de más personal de enfermería, de camilleros, de transportistas Claro, las especializados, necesidades etcétera. son infinitas y los recursos limitados, ¿no? Sin embargo, algo que realmente insisto mucho en este tema es algo que funcionaría de forma más adecuada, es la unificación. En el caso del expediente electrónico, si nosotros tuviéramos un expediente electrónico universal, es decir, que pueda ser accesible, obviamente bajo los protocolos existentes de seguridad. Sobre todo, pues nosotros sabemos que existen desde hace mucho tiempo estándares universales o internacionales para preservar lo que son estos protocolos. Y entonces, algo que se ha logrado en este sentido, y casualmente en la mañana lo anunciaba la presidenta La credencialización, no, y sobre universal, todo también el unificar unificar, lo que son un expediente electrónico que pudiera ser claro, accesible y que pudiera de alguna manera compartirse entre los sectores. interinstitucional, Así por es. supuesto, y que den continuidad desde el primer punto de contacto, etcétera. En ese sentido, el que gana es el paciente, porque el Ok. paciente puede ir a cualquiera de los lugares y saber que el médico que lo va a atender tiene toda la información precisa sobre él, ¿no? No, y que la credencial incluso va a ser identificación oficial. Es una gran motivación eso, ¿no? Para Así es. universalizar todavía mejor la medicina en Y, general. y contrario a lo que pudiéramos pensar que pudiera afectar la parte de la medicina privada, es inadecuado e incorrecto. ¿Por qué?
porque muchos de esos pacientes, o sea, la gran mayoría, disfrutan a veces también tomar lo que es el punto de vista de otros profesionales. Claro, claro, la comparativa Ujú. siempre, muy, Así muy es. importante. Y como le digo, como va creciendo también la población, y esta población también, los grupos etarios, van creciendo. Claro. Cada día somos más los viejitos. Y entonces vamos a ocupar mucho de ustedes. Y por eso es que es muy relevante pensar con un panorama amplio sobre este sentido de lo que es la política pública aplicada, que no tiene nada que ver con la política en sí, sino que tiene que ver con lo que haces tú, con lo que hago yo y lo que hace el gobierno Es cierto, solo es para el blanco y negro en familiar muchos y, matices. exacto, y para el paciente, ¿no? Y digamos, si mañana tuvieras la oportunidad de implementar una sola política pública para mejorar la salud de Baja California, con todos los recursos y el respaldo necesario, ¿qué cambiarías primero y por qué? Yo apostaría así sin dudarlo en un expediente electrónico unificado, Ok, lo que mencionabas. en definitiva, lo que es el formalizar y el estandarizar todo lo que sea procesos y protocolos para beneficio de los pacientes en todos los ámbitos, en lo privado, en la parte de la promoción responsable del turismo de salud, la parte del manejo ético de los casos, lo que son las certificaciones y acreditaciones de unidades hospitalarias, de los vehículos de transporte especializado, buscar estandarizar lo más que se pueda por beneficio de los pacientes. Cuando el paciente se siente bien atendido y sobre todo respetado en lo que él espera recibir cuando viene acá con nosotros, pues ganamos todos. La verdad es que gana el dentista. La otra vez decía, "¿Te- ¿nos convendría promover un veterinario?" Pues claro que sí, Sí, totalmente. porque tú llevas a tu cachorrito que es parte de tu familia y mientras lo están atendiendo, el veterinario le dice, oiga, oiga, ¿y un restaurante que me recomiende? Ah, pues está este. Y un dentista, pues está este Sí, sí, de dentista. Y manera gráfico en toda la cadena de valor. mientras le pasamos el suerito a su perrito, puede ir allí a hacerse algo con el dentista. Se activa Entonces, toda la se activa economía. todo. Y realmente es algo fantástico cuando se logra esa unificación y que todos sabemos que somos parte de ese ecosistema y que a todos nos beneficia y que le damos al paciente, y con esto quiero cerrar esta parte del diálogo, le damos una experiencia. El paciente viene aquí, se lleva la experiencia. Nosotros le llamamos la experiencia baja y en este sentido, eso es lo que de alguna manera permea un poco más allá. Lo quiero hacer el comparativo nada más porque sí, sin ser, sin afectar absolutamente nada. Es como cuando tú vas a una buena taquería, ¿no? Y te comes los tacos y dices, uy, esos tacos de ahí están bien buenos. Vas y le dices como a 10 de tu familia y esos van y comen. Claro, de Si boca tú en te boca. enfermas en una de esas taquerías, igual le dices, pero yo creo que al doble, Al no, doble o no te vayas triple, a esa sí, taquería. claro. Digo, está mal la Un mal review te comparación. quita 7 pacientes y un buen review te da 2. Y Entonces, ¿qué es mejor? imagínate que muchos de los aquí que estamos involucrados en esto del turismo de salud, hemos invertido mucho en infraestructura, en tecnología, etcétera, etcétera. Y lo que bien mencionas, un mal review, ¡pum!, se va todo. Sí. Y hay que Entonces tener hay que mucho cuidar cuidado. la calidad. Ahora, eso que mencionas y la otra cara de la moneda, porque si bien la normativa y las regulaciones son para prevenir riesgos sanitarios, está perfecto, pero tengo que hacerte una pregunta desde el otro lado empresarial. ¿No caemos en el riesgo también de estar sobreregulados y que no se les permita trabajar, actuar, generar mayor comercio o dar lugar quizá a que se preste al abuso a veces y esto genera temor en los inversionistas y eso que también pega en la cadena de valor? ¿Tú qué opinas de esto? Algo que se ha apostado mucho por parte del secretario de Salud,
por parte del comisionado estatal de la COEPRIS y de nuestro secretario de Turismo es efectivamente eso, ser un poco más ¿Flexible? flexibles en el sentido de ¿por qué no procuramos más la autorregulación? Es decir, Excelente. tú como profesionista y como empresario, revisas y cuentas con todo lo que es la infraestructura de los gases medicinales, si cuentas con las salidas de emergencia de forma adecuada, si tienes señalización, haz un ¿Checklist? un checklist. Ok. Y eso ya se viene dando de mucho tiempo atrás, es decir, Sí. la COFEPRIS federal pone a disposición ese tipo de autorregulación. El Repsavi, por ejemplo. El REPSAVI está basado en lo que es la autorregulación federal y que de alguna manera te permite a ti hacer ese famoso checklist y decir, ah, sabes que me faltó esto aquí, lo arreglas o vienen y te visitan de esa manera amigable, amistosa y te hacen las observaciones, lo arreglas y ya. Entonces, sí es muy importante nada más hacer notar esto. Si tú vas a un restaurante, tú pensarías, decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que el chef o el cocinero o la cocinera que me va a estar elaborando mis alimentos se hubiera lavado bien las manos. Nada cuesta y es parte de un protocolo. Entonces, a mí sí me gustaría que cada uno de los pacientes que están siendo atendidos en este maravilloso estado, que es Baja California, pues tengan apego a lo que es la normatividad vigente, sin tanto, ¿no? Así como bien lo mencionas, si en dado caso las autoridades a veces toman una observación y la aplican a aquellos que no están cumpliendo con lo que son las regulaciones adecuadas, Básicas o mínimas, ¿no? Requerimientos mínimos. ahí ganamos todos. ¿Por Sí, qué? sí. Porque no vamos a permitir tampoco que de alguna manera se hagan cosas de forma inadecuada y que pongan en riesgo esa imagen que nosotros denominamos experiencia Así vivida es. por parte del paciente, porque como decimos coloquialmente, pues te pueden llevar entre las patas a ti, como dice, ¿no? Por uno pagan todos. Por uno pagan todos Sí. y la verdad es que hay gente muy valiosa que ha estado trabajando o hemos estado trabajando mucho por el bien común y eso por encima de todo tiene un valor significativo que pues no tiene precio y tenemos que hacerlo de esa manera. Excelente, doctor. Pues bueno, me quedo como para otra entrevista, porque la verdad temas que los manejas perfectamente. Creo que sabes hacia dónde ir llevando el barco a buen puerto. No, aparte tienes toda la metodología, sabes del método Claro. y proyectista, así como dices, o sea, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyecto en cada uno. Me gusta Entonces, eso. si no nomás vamos a tener selfies y vamos a tener reuniones que no nos llevan a nada. Sí, no. Necesitamos políticas con personal preparado, por supuesto, y que vaya desarrollando la experiencia paso a paso y con realidad, no solamente con promesas, ¿no? Sí, claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Traemos, por supuesto, algo de planeado como visitar Canadá, Ok, como hacer las giras por California, ok, por Arizona y Nevada. Pero yo lo hago un poco distinto, es decir, hago un lobbying antes ok. y visito a los sindicatos, a los que arreglan las camas ahí en los restaurantes y en los Interesante. hoteles y todo ese tipo de cosas, las asociaciones, las aseguradoras, Ok, lo que son los grupos de los de Durango, los de Sinaloa, los de Sonora que están viviendo allá. ok. Y entonces son los que nos van a visitar. Por Recordemos que cuando hay un problema como lo que estamos viviendo de geopolítica, sí. es como la bolsa de valores y es como todo. Deben de pasar unos 3 meses para otra vez que se vaya Sí, reincorporando las son cosas. ciclos, Son ¿no? El tema ciclos. del impacto del dólar, por supuesto, el Ujú. tema, pues bueno, geopolítica mencionas, ¿no? Las guerras, el tema de la inseguridad, Sí, es multifactorial, pero bueno, lo mencionaste muy bien porque el tema del mercado estadounidense y que hay que mencionarlo, no solamente regionalmente somos benditos por la zona que da mucho, ¿no? La zona costa, Valle de Guadalupe, la montaña, la Rumorosa, tanto que tenemos. ujú, Verdaderamente el mercado estadounidense nos posiciona gracias a esa
demanda de servicios y que nosotros eficientemente lo hemos hecho a medida de lo posible, pero queremos hacerlo mejor. Dijiste estándares, Sí, que es súper importante, y sistema, estructura, porque no solamente, yo fui con fulanito, me atendió muy bien, la calidad, ve con él y todo. Sí, pero los estándares y el sistema en general, la estructura, sí. funciona. ¿Tú crees que estamos preparados sistemáticamente o estructura actualmente como para atender, pues, cuántos millones estamos atendiendo anualmente, ¿no? Son 2.5 millones el tránsito y el Se flujo. estima entre 2.8 y 3 millones. Imagínate. La estadística en el turismo de salud es muy complicada tenerla, porque Sí, sí, tenemos turistas de salud, que es los que pernoctan de un día hasta un año que permanecen aquí con nosotros, y los excursionistas de salud, que son los que cruzan y regresan, sí, que sí, vienen con el ambulantaje dentista o con prácticamente. el spa, van y vienen. Ujú. Entonces, y también ahí ver si la derrama económica tiene que ver con nada más con las cirugías, o tiene que ver también con los restaurantes, o tiene que ver con Sí, la compra de insumos médicos y claro, de farmacias, farmacias. Entonces, hay un poquito hasta el de... sector inmobiliario, Exacto, rentas, casas de recuperación, Airbnb, hoteles, todo lo que... sí. Fíjate que andamos buscando, y ahí espero tu apoyo en un futuro ahí como parte empresarial, el hacer un observatorio de turismo de salud. Es decir, Ok, además de lo que es INEGI y lo que es el Observatorio de Turismo en general, hay dos personas con doctorado, SNI 2, que son pues, investigadores ok. que quieren adherirse, son conocidos míos y dicen, no, pues yo no les voy a cobrar nada, dice, nomás quiero publicar en revistas internacionales. Ok, Pero yo sí quisiera que prevaleciera un observatorio que estuviera viendo el comportamiento del turismo de salud. constantemente, con un Porque, aforo, exacto, para no ok, decir de más o de menos, y sobre todo eso nos permite a nosotros hacer una planeación estratégica más adecuada así es. y hacia dónde dirigimos los mercados, cómo dirigimos Claro, hacer todo esto. cálculos y una buena planeación Así estratégica, es. como tal. Ok, doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Bienvenido, este es su hospital y muy interesante, temas que dan de qué hablar y todo para la mejora de la comunidad, del bienestar, del sector empresarial y generar economía verdaderamente en la región. No, pues un gusto, y qué bueno que tuvimos esta charla amena y sobre todo productiva. Para mí es muy importante el ponerme a sus órdenes de todo el sector, y sobre todo buscar lo que es el acercamiento y buscar el unificarnos, el unirnos, nos va a hacer cada vez más importantes como sector, ¿no? La industria del turismo de salud da para mucho aquí en Baja California. Tenemos mucho que aprender y mucho que dar hacia las nuevas generaciones. Gracias. Gracias por acompañarnos en Más que Cirugía. A veces hablar de salud también implica hablar de estructuras, liderazgo, innovación y visión a largo plazo. Porque detrás de cada sistema de política y cada avance también hay decisiones humanas que impactan directamente la vida de las personas. Ojalá que esta conversación nos ayude no solo a entender mejor el presente del sector salud, sino también a imaginar de forma más consciente el futuro que nos queremos construir. Nos escuchamos en el próximo episodio.